Hoy quiero que cuando veas este podcast tengas la seguridad de que lo que tú crees es de gran valor. Hola, bienvenidos a Lo que no se dice de la religión, el cristianismo y algo más. Hoy vamos a hablar sobre el universo de la fe. ¿En qué creemos? ¿En qué cree usted? Mike, cuando nos invitan o nos preguntan en qué creemos, siempre nos ubicamos en un sentir, y es en quién soy yo y en quién pongo mi esperanza. La fe es una experiencia humana y es una experiencia universal. Yo personalmente creo que hay un Dios que me acompaña, que está conmigo, que tiene una experiencia de persona a persona con Él. Y creo en la humanidad, en las personas. Me gusta pensar que las personas tienen una experiencia a través mío con Dios. Sí, y que son buenas. Y que son buenas. Es una experiencia que, la experiencia de Dios, la experiencia de Dios es para buenos y malos, Mike. No es solamente para... Porque cada los malos también tienen la oportunidad de resarcirse. Nadie es tan bueno ni nadie es tan malo, Mike. Las personas somos eso. Somos una amalgama entre esa humanidad difícil y esa experiencia de Dios que capta nuestras vidas, ¿cierto? Sí. Tú pasas en la calle y ves una persona que está en situación de calle y siempre la vas a ver con una fe profunda diciendo Dios le pague, Dios le bendiga cuando uno le da una moneda. O cuando conversa contigo y reconoce, estoy viviendo en Dios porque tengo que comer y a ratos tengo donde meterme debajo de un puente. Pero hay una experiencia de Dios. Sí. Entonces, no estamos, y no hay nadie que sea ni tan bueno ni tan malo. Y todos, por muchas circunstancias, recurrimos a la experiencia de Dios. Unos menos que otros, a veces no reconocemos a Dios, pero la mayoría, o yo diría que casi todos, nos reconocemos de una u otra forma, entre otras cosas porque Dios siempre está ahí, y la experiencia del Dios, y lo voy a generalizar, porque vamos a hablar de la experiencia de Dios como ese todo en el universo, pero que implica de distintas maneras a las distintas culturas, a las distintas experiencias personales o a los distintos ejercicios de las personas. Pero antes de continuar, quiero que vayas, te suscribas y comentes nuestro contenido y también lo compartas. ¿Cómo estamos? Como @revistacata. Por favor, denos el honor de saber con quién estamos hablando. Bueno, mi nombre es Laura Zapata, yo soy sacerdotisa en la Iglesia Apostólica Guadalupana en Medellín. Represento en Medellín a un grupo de sacerdotes, hombres y mujeres, que trabajamos desde la catolicidad, es un grupo, una comunidad de fe independiente, es decir, que no pertenecemos a la Iglesia Católica Romana, pero vivimos desde la catolicidad. Somos cristianos católicos, vivimos la experiencia del sacramento, de la fe, del credo de los apóstoles, y vivimos una experiencia que nos permite ser más desde las personas y desde lo que sentimos y experimentamos con las comunidades. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es una experiencia humana y es una experiencia universal. Yo creo en Jesucristo, Señor de la vida, y es la experiencia de un cristiano católico o de una cristiana católica. Pero vamos a encontrar que por allá en la India vamos a encontrar un hombre o una mujer que cree en el hinduismo, desde el hinduismo cree en el Dios supremo universal y tiene unas experiencias y unas formas distintas a la mía, pero que representan también una experiencia de fe. Y encontramos distintas formas de cómo acercarnos a Dios desde una experiencia y unas formas distintas. ¿Podemos decir que la fe es la esperanza? La fe nos permite responder de alguna manera esas expectativas de esperanza, de propósito de vida y de acciones en favor de la buena experiencia, de la paz, de la armonía. Y la fe ayuda en esos propósitos, nos ayuda a identificarnos también desde nuestro criterio humano, identificarnos que tenemos un vínculo con Dios, nos permite identificarnos quiénes somos. Es una cosa muy expedita, es una experiencia personal
pero también es una experiencia que está llevada desde la experiencia de la cultura, desde la experiencia de la espiritualidad, y es un ejercicio de vida muy interesante y es una herramienta de vida para muchos. Y aquí no puedo dejar de preguntarle esto. ¿Cuál es su relación con la fe? Su relación personal con la fe. Mi relación personal con la fe ha sido siempre una experiencia muy cercana con un Dios que conocí desde muy niña y que he, digamos, construido y trabajado. Empecé en una experiencia en la Iglesia Católica Romana como catequista. Ahí encontré una experiencia de Dios con los niños, con los jóvenes, y después fui encontrando la experiencia desde el sentir que tenía una vocación para servir a otros, desde el ministerio sacerdotal de una mujer en una ciudad donde no había, cuando yo me ordené, no había una sola mujer ordenada en esta ciudad. Hoy sí hay muchas, pero en ese momento no la había. Y la experiencia personal con ese Dios que me llama y me dice, es difícil, es una situación complicada, pero yo te estoy llamando a servir y te estoy llamando a que tengamos una relación personal que te identifique como Laura, como mamá, que te identifique como mujer y que te identifique como sacerdotisa. ¿Qué es lo más bonito que usted ha vivido en todo este trasegar? En todo este trasegar creo que lo más bonito, con la experiencia más grata que uno tiene, es saber que con una palabra o con un gesto, con un abrazo, vos pudiste llegar a alguien y darle sanidad a su vida. Y pudiste llevarle ese rostro amable, cercano, sentido de Dios. Que alguien te diga, Emay, ¿sí? Yo te agradezco, Laura, porque viniste a mi vida, me enseñaste un proceso de relación con Dios y hoy estoy mejorando en todos mis ámbitos. Porque uno en el proceso de la fe, digamos que uno de los propósitos reales del proceso de la fe es que tú encuentres no solo una relación, sino una relación que te ayude a construir nuevos propósitos y a mejorar condiciones de vida. Entonces, ¿por qué creemos? ¿Por qué creemos? Mira, May, hay una cosa muy especial en ese sentido. Creemos porque tenemos unas preguntas precisas en nuestra existencia. Y buscamos, es una búsqueda constante de encontrarnos con esas respuestas y tener un propósito en la vida. Entonces, aparece Dios como una respuesta para nosotros y nos permite entrar en el ámbito de esas respuestas. Así nacen todas las experiencias religiosas. Sí. Y si tú te fijas, nace parte de una necesidad. Nace de una necesidad, de una experiencia de dar respuesta a las preguntas que yo tengo como ser humano. Si tú te fijas, cuando uno lee, por ejemplo, el libro del Génesis y lee por allá en los capítulos 6 más o menos, el llamado de Abraham, ¿qué le dice Dios a Abraham? Yo te escogí. Y en realidad es que él lo buscó, porque si no nos podemos mirar, él decide, en Ur de Caldea, decide tomar a Dios como su camino. Venía de una sociedad donde se creían miles de cosas, pero él decide tomar a un solo Dios, a Yahvé, un solo Dios, y Dios le da un propósito. Y ese propósito le dice, tú te vas a ir y vas a generar una tierra nueva y vas a generar una descendencia nueva que va a ser extensa. Esos propósitos, esas preguntas que me hago son, digamos, como la llave o la herramienta que me vincula con Dios. Entonces, que es una de las debilidades que hoy tenemos. Sí. Yo no me pregunto, es más, nos enseñaron a tener un Dios estático, monoestático. Vas a la Eucaristía o vas al culto, allí está Dios, pero Dios se quedó allá cuando yo salgo de mi casa. Y mira que a Abraham lo mandaron a salir de su casa. ¿Cuál es la respuesta? Cuando yo comienzo a preguntarme y a cuestionar a Dios y Dios me cuestiona a mí y entablo una relación, voy camino a esa respuesta. Aquí hay una cosa interesante. Hay algunas denominaciones cristianas en las que les cuesta mucho hacer esa cuestión, hacer esa pregunta a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque creen que si le preguntan a Dios, si cuestionan a Dios, van a tener
un castigo por eso. ¿Es malo preguntar? No es malo. Si tú no preguntas, nunca vas a tener una respuesta. Una cosa muy sencilla, mira, si tú te fijas desde la palabra de Dios, vas encontrando figuras que preguntaron. Abraham preguntó, yo puedo estar contigo, y Dios le dijo que sí. A Moisés lo llamó y recuerda el texto de la zarza ardiente y le dice, mira que en la significación de la experiencia de vida de Moisés hay una cantidad de preguntas. Sí. ¿Por qué se fue al río? ¿Por qué se fue puesto ahí? ¿Por qué es de un pueblo hebreo? ¿Por qué se convierte en un príncipe de Egipto? ¿Por qué le toca escapar? Una cantidad de preguntas que Dios va respondiendo de manera muy, muy pausada, pero muy real. Y llega el momento de encontrarse con Dios y ver a Dios en la zarza y de reconocerse con Dios, porque llevaba todo un tiempo haciéndose preguntas. Uno tiene que cuestionar a Dios: ¿qué querés de mí, Señor? ¿Qué querés de esta experiencia? Mahatma Gandhi, que es un hinduista, y ahí vamos con las experiencias de la universalidad de la fe. Mahatma Gandhi tenía una forma de experiencia de Dios muy genial. Él preguntaba a Dios cómo ejercer su vida. ¿Y cómo lo hacía? Sencillo. Él decía, la única manera de entrar en esa presencia de Dios es a través del silencio, del trabajo y de invocar a Dios. Entonces él terminaba horas extensísimas de oración y él lo hacía en un momento en el que estaba debajo de un árbol. ¿Y cómo lo hacía? Él tejía, él hilaba, hacía lana. Entonces, y lo último que hacía era llamar de viva voz a Dios. Él decía, yo llamo al Ramadama. Un judío puede llamar a Alá y el cristiano tiene que invocar a Jesús. O sea, si yo no invoco, si yo no llamo a la presencia, si yo no estoy, no voy a encontrar respuestas. Sí, así Tengo que preguntar, claro, Dios me va a cuestionar. Pero es que cuando a mí me cuestionaron necesito que estés aquí. Yo le pregunto, ¿por qué? Porque sos el camino, porque ya te elegí. Y cuando le pregunto, ¿qué voy a hacer? Me dijo, ordenarte, entrar. Cuando uno entra, hay una cantidad, y es una relación que siempre tenemos que tener con Dios. El por qué pasa esto, el por qué. Y hay que mirar una cosa muy especial, Mike, hay que mirar las dobles posibilidades en esa relación. Sí. A veces, y pasa mucho, ¿por qué me está pasando esto? Se me está cayendo el muro, se me está cayendo el camino, ¿por qué está pasando esto? Y en ese preguntarse no es sentarse a llorar sobre la leche derramada, sino es preguntarse cuál es el bien que viene detrás de todas estas circunstancias. Ese es un camino que nosotros tenemos que seguir, y tenemos que seguir preguntándole a Dios desde la palabra, desde las personas, desde mi propia vivencia. Desde el sentir, desde el oír. Desde el sentir, desde el oír. Acercarnos a Dios es entender, por ejemplo, que cada experiencia que vivo, desde que me levanto hasta que me acuesto, me está presentando unas opciones que Dios me está mostrando. Entonces, en ese sentido, yo tengo que tener un sentido muy, muy táctil. Y nosotros tendemos solamente a mirar lo que la iglesia nos dice, tendemos siempre a mirar solamente lo que está escrito. Y yo respeto la tradición de la Iglesia Católica, respeto la tradición de la Iglesia Evangélica, pero hay que cuestionar. El mundo va cambiante y uno tiene que caminar en los tiempos. Y hoy es importantísimo. Los chicos no hablan de Dios. No lo hablan de Dios porque para ellos Dios está allá. Pero yo siento que cada vez se pierde más la cultura. No, yo siento que no. La cultura de la creencia, porque ya no se cree tanto en ese Dios supremo. Por eso el ateísmo yo creo que ha tomado mucha ventaja. Porque muchas personas ya no ven esa figura de Dios como lo más supremo, lo más alto que hay. Ya no se respeta tanto esa figura de Dios. ¿Por qué cree usted que no se respeta? Porque es muy difícil cuando yo tengo una experiencia eclesial que me está diciendo: vos sos esto, vos sos aquello, estás pecando así, estás teniendo así, porque sos homosexual, no penses en entrar a la iglesia. O sea, ¿qué señala? Exacto, porque sos un ladrón, ya pasaste el límite y ya vas para el infierno, porque hiciste esto, porque tuviste relaciones sexuales, porque no estás casado, porque
Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa muy simple. Si yo no entro a la presencia de Dios y Dios no entra a mi vida, yo no voy a encontrar. Y muchos de los que llamamos pecadores, ¿sí?, no creen que tengan derecho a mirar a Dios. Entonces, claro, ahí pasa. Eso es un problema. Eso es una herramienta. Y va muy atado con la moral que se vive hoy. Porque la sociedad, decimos que hemos pasado una etapa de la parte de la sociedad más conservadora. Pero yo creo que en muchos aspectos ese conservatismo está tomando también mucha ventaja. Porque si lo vemos desde la parte política, vemos que el conservatismo está tomando mucha ventaja. Y eso quita muchas libertades y eso genera mucho miedo. Y eso es lo que lleva a que se señale a ciertos grupos que se consideran minoritarios. Y esa es la connotación. Yo creería, tú no llegas al camino de Dios, a seguir a Dios porque eres perfecto. No, es que... Antes, por el contrario, porque buscas la perfección. Exacto. No, y no solamente porque buscas la perfección. Aquí no es el sentir de que somos perfectos o no somos perfectos. No. Es el sentir de que yo en medio de mi humanidad débil, Cristo viene y dice el Evangelio en el capítulo 1 de Juan, y eso es muy claro, y la carne se manifestó y la palabra se hizo hombre. O sea, lo que vivenciamos como seres humanos, Cristo lo vivió. Entonces, se hizo tan humano. Significa que esa humanidad que comete errores, que mete la pata, que está en circunstancias complicadas, pues esa humanidad tiene una situación difícil, pero necesita de la gracia. Entonces, ¿cómo le decimos, por ejemplo, a una pareja que lleva 20 años viviendo juntos, que tienen una relación, que tienen 4 o 5 hijos, que han educado a su familia, pero no están casados, y les decimos que están en pecado y no pueden pasar por la comunión, no pueden pasar por el culto? Para mí el culto es importante, llámese Eucaristía o llámese culto evangélico, te embarca en una experiencia comunitaria. Y esa experiencia, y si en esa experiencia tú eres rechazado, de lógico, hay dificultades para entender. Hace poquito nosotros invitamos a una mamá a una celebración, sí, y esa mamá X cosa había hecho en su vida y no había comulgado ni entrado a la Eucaristía sanamente durante más de 20 años. Y fue un gozo porque nosotros le invitamos, estuvimos en la Eucaristía en la casa de su hija. Y esta señora tan linda, tan bella, ella sintió una cosa impresionante cuando le dijimos, usted puede comulgar, comulgue. Y la invitamos a tomar la comunión. Y como nosotros damos comunión en pan y en vino, sí, entonces la señora disfrutó de esa experiencia, se llenó de gozo de Dios. Entonces, esas cosas que llenan de gozo de Dios van trayendo a la gente a la renovación. Y muchas veces las instituciones no las creemos. ¿Usted cree que muchas instituciones cristianas han hecho con la figura de Dios lo que han querido? En el sentido de que, ¿quiénes somos nosotros para juzgar o para decirle a X persona, tú puedes o no puedes participar? ¿No debería ser esa comunicación directa? Hay una respuesta, o sea, a eso tener una respuesta difícil, porque de todas maneras, vea, hay un grado de experiencias de algunas iglesias que han sido generosas y se han abierto muchas posibilidades hoy con las personas. Pero en sí hemos tenido la experiencia del Evangelio tiene demasiadas reflexiones. Muchas son elucubraciones mentales de nosotros. Muchos tabús, ¿verdad? Y hay muchos tabús todavía, que la gente no cree que la iglesia es solamente un sitio para santos. Y la verdad es que la iglesia es un hospital para enfermos. Y es la respuesta para nuestras necesidades. Yo diría que es un lugar para rehabilitarse. Es un centro de rehabilitación. Buena forma, se la voy a robar. Es un centro de rehabilitación para pecadores y para enfermos. Entonces, allí no estamos, allí no es el lugar lleno de santos, no. Santos no hay ni siquiera los de yeso muchas veces porque se quiebran. Pero es un lugar para rehabilitar, para transformar, para renovar, para llevar paz, armonía a un corazón que está angustiado, que está lleno de ira o de tristeza o de dolor, y es llevarlo a esa experiencia de Dios. Porque entre otras cosas, desde la palabra uno tiene que ubicar una cosa, y vengo a sanar a los enfermos, dice Jesús en el libro de San Lucas, vengo a sanar a los enfermos. Ahí queda bien sintetizado, bien claro queda.
vengo a sanar, Él no vino a por los que no restaurar pecaban. corazón. No, Él vino fue por los por los pecadores. vino por los pecadores. Él no viene no tiene en ningún momento la intención de glorificar a los santos, ni siquiera desde la experiencia del templo. Desde la experiencia del templo, él, cuando pasa con el látigo azotando a los mercaderes, nos muestra que allí no hay ese ejercicio de santidad. Allá hay una experiencia muy complicada y una experiencia de relación con el pueblo de Dios muy difícil, desde nuestra experiencia, pues, como iglesias que vienen de la experiencia abránica. Pero esa es una experiencia que nosotros tenemos que tener en cuenta más. ¿Qué preguntas surgen cuando creemos? Principalmente surgen tres preguntas. La primera es, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo estoy ubicado en el universo? ¿En dónde estoy ubicado? Y esto es para todas las religiones. No es específicamente para los de línea abránica, o sea, los judíos, musulmanes y cristianos, sino para todas las experiencias religiosas y filosóficas. Sí. El primero es saber quién soy, dónde estoy en el universo, y la tercera es qué propósito tengo. Esas son como base. Entonces, a partir de esas tres preguntas, hay muchas otras preguntas como dónde estoy culturalmente, cuál es la experiencia que yo vivo como persona. Una pregunta muy contextual, y es la forma en que yo vivo mi fe o mi creencia, ¿es la real? Yo estoy viviendo una experiencia, porque yo puedo tener la misma fe tuya, creo en Jesucristo, creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero mi forma de vivirla puede ser diferente. Entonces, me identifica en ese sentido qué forma es apropiada para mí. No es lo mismo la experiencia que yo tengo como católica independiente, donde tengo unos sacramentos, pero mi iglesia permite el matrimonio de los sacerdotes. Eso tiene que ver con la doctrina. Con la forma en cómo vivo la experiencia de la doctrina. O sea, ¿cierto? Exactamente. Porque, o sea, yo puedo creer lo que no en todas las religiones la doctrina es lo mismo. No cada religión tiene una doctrina. Cada religión tiene una experiencia y unas formas, o sea, tiene una doctrina y unas formas como vive esa experiencia. Si usted se mira y usted estudia el cristianismo, usted los cristianos los va a encontrar en diversidades, en diversas experiencias. Los católicos, y entre los católicos va a encontrar experiencias como la iglesia anglicana, como la iglesia ortodoxa, como las católicas independientes y nacionales. Por ejemplo, usted va a encontrar en los musulmanes 5 experiencias diferentes: los chiitas, los suníes, el musulmán radical, ¿me entiende? Si usted se va a ver en los brahmanes, el brahmanismo tiene 3 experiencias que inclusive tienen que ver con su cultura y su forma de ver la cultura. Y vas a encontrar una cantidad de experiencias, de ritos y experiencias que te llevan a afianzar lo que crees. Entonces, son distintas, son una experiencia de fe que nace desde tu cultura. No, yo no creo lo mismo que un hinduista, por ejemplo, aunque los hinduistas y los cristianos tenemos una historia muy parecida, pero no creo lo mismo, ni las formas en cómo rezo. Inclusive, si usted mira cómo reza el rosario un ortodoxo, es distinta a cómo la reza un católico romano. Usted va a encontrar, por ejemplo, la forma orante de un evangélico que es, digamos, de alguna manera muy espontánea, muy abierta, muy de una oración más vivencial, a una experiencia de oración de un católico que inclusive puede ser rezada, pero sigue siendo oración. Es una experiencia, el rosario es una experiencia de oración. Bueno, ahora, que encuentra uno aquí en Colombia. Ahora bien, ¿usted cree que si tú quieres buscar a Dios, lo puedes encontrar en cualquiera de esas denominaciones? Sí. O sea, la experiencia de Dios... ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque es que yo a veces hablo con unas personas que me dicen, no, es que si tú te vas para X religión específica, tú no te vas a salvar porque, no, digamos que hay personas que creen en dos, en el Padre y en el Hijo. Entonces ellos dicen, pero si tú no crees en el Padre y en el Hijo, ¿cómo te vas a salvar? O si crees solamente en Jesús, ¿cómo te vas a salvar? O si crees en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo te vas a salvar? Pero yo considero que en todas las clases de religiones que existen, y los cristianismos, existen personas que de verdad creen, que de verdad se entregan, que tienen ese corazón noble y se han rehabilitado
de corazón. Entonces yo diría, ¿por qué no podrían tener esa oportunidad de estar junto a Dios? De servirle, de decir, bueno, yo voy a ser salvo, mi espíritu va a ser salvo, porque yo he hecho las cosas bien. Hay una experiencia que nos afianza esa idea para que tengamos. En el Evangelio de San Mateo hay una referencia a eso, y es que dice, si no estoy mal en San Mateo, los apóstoles le dicen a Jesús, hay un hombre que se llama Simón el Mago, que está haciendo lo mismo que nosotros hacemos, pero no está contigo. Y él voltea y les dice, pero si ese hombre está haciendo el bien y está sirviendo a Dios como es, no importa, él está haciendo y nosotros no tenemos, porque hace parte de. O sea, nosotros todos tenemos, vuelvo y le digo, la experiencia de la fe en Dios tiene unos márgenes básicos, desde la experiencia si es cristiano, si es musulmán, hay los musulmanes, mira, hay musulmanes que tienen la experiencia, y eso me pareció muy curioso y es muy bueno mirarlo. Por ejemplo, sí, que en los musulmanes está el grupo radical, que te tienes que tapar, que no puedes danzar, pero los suníes, por ejemplo, si no estoy mal, son los suníes, ellos danzan, tienen un movimiento dentro de su experiencia de alabanza que es danzando. Los hinduistas tienen una experiencia, unos muy de alta casta que son muy parcos, que manejan unas líneas, mientras que hay un grupo lo más de clase más baja, pero que son más de flores, de danza, de baile. Hay momentos en la reflexión espiritual en la que yo puedo orar y rezar, y hay otras en las que puedo solo meditar. Sí. Son experiencias que me acercan a Dios. Mi experiencia personal es mi ejercicio de vida y mi forma de vida, que puede ir unido a la experiencia que tú tienes. ¿Qué es una comunidad? Es una comunidad que comparte experiencias. Indistintamente, para mí, un católico tiene unas formas específicas: la Eucaristía, el rezo del rosario, el rezo de las horas litúrgicas, laudes completas. Para un evangélico, levantarse a orar en la mañana, ir al culto, hacer adoración, hacer alabanza, son experiencias que lo llevan a un mismo Dios. Es una experiencia donde ahí me estoy salvando, y tiene una connotación muy específica en ese ejercicio de salvar, y el Evangelio le dice. ¿Cuál es? Muy sencillo: me viste preso y fuiste a visitarme, me viste con hambre y me diste de comer, me viste en necesidad y ahí estuve en la cárcel y me visitaste. El compendio de Mateo 5, que es las bienaventuranzas, que está también en el libro de San Lucas en el capítulo 6, es lo que se traduce como en el Sermón del Monte. Ese es el compendio de la salvación. Ahí nos encontramos. Entonces aquí indistintamente yo me puedo sentar contigo y compartir una experiencia de Dios y encontrar, hombre, la semana pasada fuimos juntos a visitar una cárcel, esta semana fuimos juntos a visitar a un enfermo, recogimos una cantidad de ofrendas para que la gente pudiera comer o pudiera tener algo de ropa. Es simple. Hoy nos sentamos a orar por la paz del mundo, y tú puedes ser evangélico y yo puedo ser católico y podemos compartir eso. Eso significa, yo me voy a salvar y tú te vas a salvar. Eso es muy claro. Y Dios hoy busca eso. Es que una de las cosas es contextualizar esas experiencias y no ser fundamentalistas en lo que yo creo. Y si tú no crees lo que yo creo, entonces tú no estás salvo. No, eso no es así. No, Dios inclusive hoy llama fuertemente a que seamos conscientes que nosotros tenemos que ir más allá en el otro, porque sin el otro no existe ninguna experiencia de Dios. ¿Cuáles son los aspectos claves de la universalidad de la fe? Los aspectos claves de la universalidad de la fe es, primero, que yo esté fortalecida en que eso es una experiencia donde voy a llevar esperanza, voy a llevar caridad y voy a encaminarme en una relación personal con Dios. Ahí, en esos tres elementos que van más allá. A partir de ahí, entonces, yo encuentro una cantidad de experiencias externas. Entonces, yo me encuentro con las experiencias
de los musulmanes, con las experiencias de los judíos, con las experiencias cristianas, y puedo llegar a entender, por ejemplo, que este hermano que es evangélico, que tiene una visión un poquito distinta a la mía y vive de una forma distinta a lo que creemos los dos, lo que el Evangelio dice claramente, ir a llevar la buena nueva al mundo, es que él la hace de una forma y yo la hago de otra, pues me hacen cercanos a mí a una experiencia de fe. Él cree como yo creo. Cuando yo entiendo que él cree como yo creo, hay unas respuestas de vida. Y en esas respuestas de vida, entonces encontramos un propósito de fe. Para mí y para la humanidad. La universalidad de la fe tiene que tener un contexto muy específico, Mike. Es llegar a que sea un elemento común a todos. Encontrar en esas experiencias, en esos ejercicios, una llama de amor, de caridad, de respeto, de ejercicio de amor, de ejercicio de vida cristiana. ¿Cuáles son las experiencias de fe cristiana? Las experiencias de fe cristiana van basadas o enfocadas desde una perspectiva, y es como Dios hace una construcción y un proceso con el pueblo de Dios. Entonces es un ejercicio donde hay un llamado, donde hay una invitación a un propósito y un ejercicio de ese propósito. Entonces, esas experiencias de fe fueron desarrollándose desde esa historia de la salvación que nos presenta la palabra de Dios. Ese llamado a Abraham, ese llamado a la salvación o a la liberación en el Éxodo, esa vivencia del pueblo de Dios a través, por ejemplo, de personajes como Josué, el llamado de Moisés, el llamado de Isaías, el llamado de Jeremías como profeta, el ejercicio de vida también que muestra la palabra de Dios de cómo vivió el pueblo de Dios, su relación con Dios, en qué acertó, en qué se equivocó. Pero definitivamente esas experiencias están marcadas por la figura de Jesucristo. Cristo como el camino que nos muestra una nueva realidad en la promesa de la salvación, en la promesa de una vida nueva en Él. Jesucristo es la imagen perfecta del amor de Dios en nosotros. Entonces, ese es el perfil real o el perfil del cristiano moderno, ¿no? Sí. Darse cuenta que tiene un camino y una experiencia de Dios con el cual puede ejercer. Y a partir de ahí, pues lógicamente en la reflexión por los siglos y por los tiempos, pues fuimos creando unas experiencias que para cada quien son experiencia de vida. Entonces nacen la iglesia como la iglesia, las 7 iglesias, dicen los Hechos de los Apóstoles, donde nace esa experiencia en común, donde nace también la experiencia de lo que creo, donde hay unos acompañamientos de vida por lo que yo creo con otros, el desarrollo en la historia de nuestra, las respuestas de los seres humanos a lo que nosotros creemos. Y aparece en San Francisco de Asís con una primera reforma en el siglo XII de hay que restaurar la iglesia y no debe ser un poderío, sino una iglesia entre los pobres, un camino entre los pobres. Luego viene un Lutero que transforma el ideario de la iglesia poderosa, llena de cosas, llena de mitos, y a una situación llena de palabra de Dios, de encuentro con Dios, de que la gente fuera de conciencia de Dios a través de la palabra. Y a partir de eso pues hemos generado una cantidad de respuestas y que favorecen pues ese sentir de Dios. Hoy, por ejemplo, estamos llamados a que ese sentir de Dios tenga más ejercicio de conciencia, de que las respuestas sean más reales, tanto desde lo que creemos como desde lo que esperamos o vivencia la gente. Hoy tenemos que ser más cercanos a las personas en lo que ellos sienten que es su fe, porque aquí hay mucho, en todo este papeleo de cosas, entre lo que creo y lo que aparentemente puedo creer y le creo, hay muchos baches, muchos vacíos, mucha desinformación, mucho perderse en elementos como la nueva era, como que no critico la nueva era, hay cosas de la nueva era que me parecen fascinantes, pero que son realmente
mitologías que como las hemos encajado son pecado y vienen del infierno, entonces la gente no las entiende. Como no las entiende, o las rechaza del todo o las asume del todo. Entonces, no es esa la experiencia que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que como cristianos y cristianos católicos, cristianos evangélicos, seamos conscientes de la experiencia de Dios en nosotros y de nosotros en Él. Entonces, es importante que tengamos más esa comunicación directa con Dios, que dejemos ese miedo de hablarle directamente a Dios. No necesitas, usted la vez pasada me decía, que no necesitas hablarle a la sacerdotisa o al pastor o al sacerdote. Tú puedes hablar directamente con Dios. Puedes hacerlo, puedes pedirle, ¿verdad? El sacerdote es un compañero, el pastor es un compañero de camino. La comunidad es un compañero de camino, porque no hay cosa más maravillosa que sentir que este hermano que se sienta conmigo, que ora conmigo, que me acompaña, es mandado por Dios y tiene de la experiencia de Dios. Pero también es importante que yo haga escrutinio de la palabra de Dios, busque respuestas en la palabra de Dios, le pregunte a Dios qué quiere de mí y hable con Él, hablar con Dios y constantemente desde mi oración. San Pablo dice que a orar a tiempo y destiempo, que hay que estar en eso. Yo estoy orando a tiempo y destiempo. Cuando me levanto por la mañana le digo, gracias Padre por tu bendición. Señor Jesús, ¿para dónde es el camino de hoy? Y va a haber respuesta, creer que va a haber esa respuesta. Yo no tengo que ir todos los días donde el pastor o donde la reverenda Laura preguntarle, ¿qué hago hoy? No, el pastor está el domingo, el pastor está en el culto, el pastor está en los ejercicios de oración porque son importantes compartirlos en comunidad, pero también está en el hecho de que yo interiorice y viva esa experiencia de Dios. Y si yo no leo la palabra y yo no me acerco un minutico de oración, con un minutico de oración todos los días por la mañana, sí. Jesús ven a mi vida 3 veces al día, esos elementos me hacen llegar a la experiencia de Dios. Y claro, hoy la multiplico el día del culto, el domingo en la Eucaristía o en el momento en que yo quiera tenerlo en el grupo de oración, eso lo multiplico, ¿cierto? Pero sí es importante que hoy le hagamos más conciencia a la gente que se debe acercar a Dios desde su propia espiritualidad y hacer unos ejercicios alrededor de su vida, compartirlos con otros. Eso es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre creer y creerle? La diferencia entre creer y creerles, vea, cuando yo creo, yo estoy teniendo una experiencia donde tengo esperanza, donde estoy amando y donde tengo un propósito. Y creerlo es cuando ya sé que esta experiencia de Dios, donde yo estoy viviendo, es aquí y es ahora. Yo quiero que cuando veas este podcast tengas la seguridad de que lo que tú crees es de gran valor, de que hoy es urgente que tú asumas tu consciente ejercicio de amor en Dios. No importa en qué creas. No importa en qué creas. O sea, yo no te estoy llamando a vente a mi iglesia o vente a tal iglesia. No, hoy es urgente que tú afiances tu esperanza, tu amor y tu propósito en Dios a través de lo que tú conscientemente sabes quién es Dios. Pero si tienes preguntas, vete a tu comunidad, vete a tu iglesia o siéntate. Hay una experiencia muy linda. Siéntate en un lugar solo y comienza a consultar la palabra de Dios y comienza a leer y vas a encontrar las respuestas. Pero hoy es urgente hacer más conciencia de lo que creo. Y sobre todo dejar el miedo de preguntar. Exacto, cuestionar. Bueno, la verdad fue un placer tenerla aquí. No, muchísimas gracias. Mire que todo el tiempo estuve callado, casi no interviene. Espero que para ustedes haya sido una experiencia súper grata. Vamos a tener otros capítulos con ella. Claro que sí. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Aquí la vamos a volver a tener. ¿Cómo la encuentran a usted en las redes sociales? En el Facebook como Madre Laura. Creo que en TikTok, tengo un TikTok que no sé cómo funciona porque soy como un poquito analfabeta en eso, pero también me encuentran como Madre Laura. Vivo aquí en Medellín, en el barrio Aranjuez. Tengo una capilla ahí pequeñita en la que estamos celebrando los domingos la Eucaristía y los jueves por la tarde. Y también, pues, algunas personas a través del Facebook vamos haciendo una experiencia de grupo de oración virtual
Me pueden preguntar quién quiere entrar al grupo de oración virtual que estamos haciendo los jueves por la noche. Pero básicamente en el Facebook como Madre Laura o en el TikTok como Madre Laura. Recuerda, esto es Revista Capta, somos lo que quieres ver y escuchar. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. ¿Cómo estamos? Como @Revista Capta. Maestra, muchas gracias por Dios bendice tu bien, May. Muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí, por venir a compartir su conocimiento, por venir a compartir la palabra. Sé que las personas lo van a agradecer. Aquí en la barrita de comentarios, en la parte de abajo, déjenos su pregunta. ¿De qué tema quieren que hablemos? ¿Cuál es su duda? Ya, a partir de esa duda, planteamos un episodio que sea más general, más global y incluimos las preguntas que tengan. Dios bendice su bien para todos. Nos vemos en el próximo capítulo.